Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ahora entendemos por qué dijiste que la mies es mucha y los obreros pocos. Es que hemos dejado ocupar y dominar el mundo por la estirpe de Caín. Es por eso que nos adviertes que hay mucho que hacer y muy pocos que lo hagan. Concédenos, oh Señor, la gracia y el valor necesarios para trabajar en el campo de tu creación y recoger esa mies para ti, y que la multimillonaria y poderosísima estirpe de Caín encuentre en nosotros guerreros valerosos al servicio del león de la tribu de Judá. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. En nuestro encuentro anterior habíamos dejado a Caín reconociendo su gran culpa, aunque no arrepintiéndose de ella, sino siendo consciente de que su comportamiento era opuesto al deseo y al plan de orden, armonía y equilibrio establecido por Dios, y sabiendo que su proceder al desconocer y pasar por encima, aplastando a los demás, le representaría la enemistad tanto de Dios como de sus pares, y por lo tanto significaría también un gran daño ético, espiritual y social, al mismo tiempo que le daría grandes ganancias y privilegios materiales, que fue lo que terminó dominándolo, exactamente igual que le pasa a los Caínes acumuladores y concentradores de riquezas y poder de hoy. Vimos también que la tierra estaba poblada por más seres humanos de los catalogados bíblicamente, y con ello reconfirmamos que no podemos exigirle a la Biblia una crónica detallada de acontecimientos, pues eso no es lo que la Biblia pretende ser, y tampoco podemos decir que los hechos no narrados en la Biblia, por el mero hecho de no estar narrados en ella, sean falsos. Claro que no. Eso sería muy obtusamente fundamentalista, un gran error. Vimos además el rechazo de Dios a la venganza y su incansable búsqueda y llamado al pecador, y reconocimos la famosa marca de Caín, sellada en el tribunal de su conciencia, que es la casa de Dios dentro de nosotros, y desde donde nunca deja de llamarnos y esperarnos, sin importarle lo Caínes que seamos. Pero a la postre, y lamentablemente Caín, o mejor, los Caínes, tanto el Caín simbólico del relato bíblico como los Caínes reales de siempre, se dejan vencer por la ambición y la codicia, que dará origen, como lo veremos hoy en el relato bíblico, a los nefastos grupos de poder. Y es así como los Caínes rechazan el bien, lo correcto, lo justo, o sea, rechazan a Dios, ahora en la persona del hermano, y sumándolo, por supuesto, al rechazo hecho directamente a Dios cuando personificaron las figuras bíblicas de Adán y Eva y alejándose de él, como empezaron a hacerlo en las figuras bíblicas de Adán y Eva, hacia esa dirección simbólica que la Biblia describe como al oriente, que es hacia donde nos seguimos dirigiendo los Adanes, las Evas y los Caínes reales de hoy, exactamente como tan artística, bella y alegóricamente nos describen los sabios e inspirados escritores sagrados
de la teología sacerdotal, con el Adán, con la Eva y con el Caín simbólicos de la Biblia y otros más que veremos más adelante. Retomemos pues entonces en el mismo versículo que dejamos nuestro estudio hace una semana y alarguemos un poco nuestra lectura programada, pues habíamos presupuestado estudiar hasta el versículo 22 del capítulo 4 del Génesis, pero creo que es mejor agregar 2 versículos más. Vayámonos pues hasta el versículo 24. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al oriente de Edén. Caín se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín fue el fundador de una ciudad, a la que puso el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad. Irad fue padre de Mahujael. Mahujael fue padre de Matusael. Y Matusael fue padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres. Una se llamaba Adá y la otra Silá. Adá fue madre de Labal, el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. El nombre de su hermano era Lubal, el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Silá, por su parte, fue madre de Tubal Caín, el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Naama fue hermana de Tubal Caín. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adá y Silá, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, oigan mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida y a un muchacho por un golpe. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, retomando entonces, como ya lo dije, en el versículo 16, que nos dice que luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al oriente de Edén, encontramos 3 datos claves que no podemos pasar por alto sin analizarlos y reflexionarlos. Porque se trata es de eso, ya que la verdad inspirada por Dios y que nos quieren transmitir los escritores sagrados, también exige de nosotros, por lo menos de los que queremos escuchar la sabiduría revelada por Dios, el compromiso y el empeño mínimos de movernos hacia el encuentro del descubrimiento de aquello que Dios nos revela. Pues sentaditos tranquilos, solo siguiendo la letra, vamos a terminar siendo unos literalistas vacíos de esencia y contenido, y muy seguramente también unos fundamentalistas recalcitrantes, intransigentes e ignorantes de la verdad trascendente. Entonces, como les decía, en este versículo 16, los hagiógrafos nos informan 3 datos claves. El primer dato clave es que Caín se aleja de la presencia de Dios. Y se refiere a nosotros cuando estamos pasando por encima de los demás. Por ejemplo, cuando no le reconocemos a los demás el valor de su trabajo con un salario justo, un reconocimiento real y justo de horas extras, nocturnas, dominicales, festivos o una pensión, etcétera, etcétera. Entre muchos otros actos caínicos, matando a los demás, nuestros hermanos, y que realizamos permanentemente los Caínes reales, o sea, ustedes y yo, y de los cuales además somos plenamente conscientes, igual que el seudónimo de Caín con el que somos identificados en el relato bíblico. Aunque teoricemos,
disfracemos o normalicemos esos actos caínicos nuestros. Que ese es el mensaje que quieren transmitirnos los sabios e inspirados escritores sagrados de la teología sacerdotal con ese personaje imaginario que ellos llamaron Caín, que es un término que proviene del hebreo Kayim, transliterado con Q, Q-A-Y-I-N, a su vez proveniente del verbo kana, transliterado con K, K-A-N-A, y que significa adquirir u obtener, prefigurando con ese término el papel de dominio y poder que sería ejercido por muchos y que era necesario agrupar simbólicamente bajo una figura, en este caso la figura que conocemos como Caín. Pues la inspiración que esos agiógrafos recibieron de parte de Dios no fue la de ser unos maravillosos narradores o cronistas de sucesos. No, claro que no. Además, eso sería una tontería. Sino que la inspiración que los agiógrafos recibieron de ese ser espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisapiente, majestuoso, soberano y eterno, que de forma simplificada nosotros llamamos Dios, fue la de conocer el interior del ser humano, a partir de la observación y el análisis de las circunstancias reales que estaban siendo vividas por ellos en su propio momento y en sus propias circunstancias históricas, y presentarnos de forma escrita todo ese conocimiento como un espejo, de tal forma que nos veamos nosotros, los Caínes verdaderos, o sea, a los que realmente esos escritores sagrados se refieren en su relato llamándonos Caín, que nos veamos reflejados en ese espejo escrito con la sabiduría inspirada por Dios. Entonces, el hecho de que los Caínes nos alejamos de la presencia de Dios, como dice el versículo 16, se refiere a que muchas veces, tanto en la época en que vivieron los escritores sagrados y que es la que Dios les concedió para que nos lo transmitieran, y que fue probablemente durante el exilio en Babilonia, y que además fue la causa por la cual fueron exiliados, y que hoy lo hacemos muchísimo más, optamos por estos actos de desconocimiento del otro, por pasar por encima del otro para beneficiarnos nosotros, los Caínes, y por eso es que hoy estamos más exiliados aún. ¿O no lo creen ustedes? Pero pasemos al segundo dato clave que encontramos en el versículo 16, y ese que nos dice, se fue a vivir a la región de Nod. Y aquí tenemos otro dato simbólico, pues Nod no es un lugar geográfico específico. La palabra hebrea Nod, que se translitera N-O-D-E, significa exilio, alejamiento, separación. En este caso, del bien, de la verdad, de lo justo, o sea, de Dios. Y por lo tanto, lo que los escritores sagrados nos quieren decir es que Caín vivió errante en la tierra o en la tierra de errantes. Nod no es, pues, un nombre propio de un lugar determinado, sino una característica de la vida de los que deciden vivir pasando por encima de los demás, y lo cual es una consecuencia lógica de su comportamiento, pues nadie quiere convivir con esos Caínes, y por lo tanto les toca estar errantes de un lugar a otro,
Nadie se acerca a ellos con intenciones sinceras de amistad o de pareja o de comunidad. Y los Caínes, para ser aceptados, entre comillas, tienen que hacer actos de compra de afectos y aplausos, como por ejemplo publicitadas donaciones, o hacerse ver como indispensables para algo o como garantes de algo, de la seguridad, por ejemplo, o de la inversión económica, en fin. De hecho, es lo que profetizaban Isaías, Oseas y Miqueas sobre el caínismo que estaba sucediendo en la sociedad de Judá en tiempos de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Caínismo que sería la causa que los llevaría al exilio en el cual efectivamente cayeron bajo el imperio de Babilonia, justamente por el pecado de Caín, representado principalmente en la gran injusticia social y en la idolatría, o sea, en la adoración del tener y del poder, denunciadas por esos profetas, y es donde viene entonces ese momento histórico en el cual la teología sacerdotal es inspirada por Dios mediante la observación y el análisis de todos esos acontecimientos caínitas reales que estaban sucediendo y nos lo transmiten a través de este alegórico relato bíblico, pero ubicándolo en épocas desconocidas para ellos, en los desconocidos principios de la humanidad, ya que ese comportamiento caínico ha sido siempre una opción que puede ser libremente tomada por el ser humano a lo largo de toda la historia, aunque esa historia fuera desconocida para aquellos escritores sagrados y además sigue siéndolo aún también para nosotros hoy. Pero el comportamiento caínita no es desconocido, y ese es el que nos quiso transmitir Dios a través de la inspiración de sus hagiógrafos. No el del conocimiento de la historia del ser humano y el del ser humano por fuera, sino el conocimiento del ser humano, pero por dentro. Pues bien, y aquí seguimos errantes en la tierra de Nod, aunque lo queramos negar o disfrazar. Y el tercer dato clave que nos da este versículo 16 es que Nod queda al oriente de Edén. Y en esto sí creo que no tenemos que profundizar, pues ya hemos hablado suficientemente del simbolismo que representa ese oriente, bíblicamente hablando, y lo encontrarán ampliamente explicado en episodios anteriores. Solo diré aquí que oriente es la dirección simbólica que utilizan los escritores sagrados para referirse al alejamiento de Dios, y que será el sol que viene de lo alto, o sea Jesús, el que nos ilumine el camino de regreso a casa, al Edén. Y el sol, todos sabemos que nace en el oriente y se dirige al occidente. Y ese es justamente el simbolismo que utilizan los hagiógrafos. En conclusión, este versículo 16 nos dice que cuando optamos por el beneficio personal, individual, de querer ser y de querer tener más que los demás, entonces estamos y estaremos en caos, en soledad y en división entre los hermanos y cada vez más lejos de Dios, que es ni más ni menos lo que la humanidad está viviendo en la actualidad, donde estamos asistiendo al triste espectáculo de la gran prosperidad de los malos, de los caínes, que aunque aparentan ofrecer supuestas ofrendas igual que Caín, estas obviamente no son agradables a Dios, pues no son limosnas, sino justicia lo que Dios desea, y que justamente
lo que Dios está tratando de evitar es la codicia y la ambición cainita del ser humano, e instaurar la equidad fraternal, que es la única ofrenda que Dios desea y que aceptará. Ninguna otra ofrenda será recibida por Dios. Bueno, pero continuemos a ver si alcanzamos a terminar en este encuentro nuestro primer bloque de la Sagrada Escritura llamado Los Orígenes. Creo que sí, aunque va a ser un poco largo, pero no quiero ni debo partir en dos esta perícopa. Y lo primero que encontramos, apenas empezando el versículo 17, el versículo que sigue, es otro de esos detalles que si no estuviéramos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y madurando en nuestra fe, y estuviéramos todavía pegados simplemente de la letra, nos pondría a rascarnos la cabeza, pues empieza diciendo que Caín se unió a su mujer, lo cual significa que tuvo relaciones sexuales con ella, producto de lo cual viene una descendencia, por cierto nefasta, y a la cual nos vamos a referir dentro de un momento. Y entonces volveríamos a preguntarnos como en aquel momento cuando Caín temía que lo mataran. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo así? Y no se supone pues que según la letra de este relato bíblico, en este momento solo existen Caín y sus padres Adán y Eva. Entonces, ¿cómo así que Caín se unió a su mujer? ¿Sería que embarazó a su mamá o qué? Pues no, claro que no. Este es otro de esos episodios donde constatamos que la Biblia no es una crónica. Por supuesto que existía mucha más gente. Y Dios lo que trata de transmitirnos a través de sus escritores sagrados no es ni el momento histórico, ni la demografía del momento, ni el lugar geográfico, ni el decorado externo. No, claro que no, sino el interior del ser humano, y los otros detalles son meramente incidentales y no trascendentales, pues lo realmente trascendental es el interior del ser humano y su relación con Dios, con los hermanos y con la creación. Entonces no nos devanemos los sesos pensando en eso, que el relato ni siquiera nos da más detalles de la mujer de Caín, lo cual ya nos habla de su irrelevancia, pues lo realmente relevante es la descendencia de Caín, y en la cual tampoco nos encontraremos con personas reales, históricas, sino con características personificadas bajo unos nombres ficticios, y todos ellos relacionados con lo que llamamos grupos de poder, tan dañinos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero sus características sí son reales, que es lo que el Señor nos va a querer transmitir en un momento, y que Él quiere que identifiquemos muy bien y las erradiquemos de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Debo decir además que en la mentalidad semita oriental, el nombre designa el ser de la persona, su condición, y por eso es muy importante revisar el sentido etimológico de los nombres para poder descubrir lo que Dios, a través de sus agiógrafos, nos quiere anunciar y denunciar. Cada nombre señala a un grupo que maneja poder, y eso es contrario al plan de Dios porque va en contra del respeto debido al otro, al hermano. Empecemos pues. El primero es Enoc, y el texto lo relaciona dándole su nombre a una ciudad que Caín está construyendo, condenando y denunciando Dios no al conglomerado de la ciudad como tal,
sino la estructura de injusticia que representaban las ciudades antiguas, bueno, y las actuales mucho más, ya que eran y son una réplica en aquel momento del poder imperial y hoy del poder capital, que vienen siendo lo mismo. Y que a causa de ello, los empobrecidos de siempre han sufrido exclusión, opresión y explotación inmisericordia, hoy mucho más que ayer, y lo podemos ver en los cinturones de miseria en las periferias de nuestras ciudades. Queda pues así condenado y denunciado por Dios el poder opresor que representa la ciudad. Y con Enoc queda también condenado su hijo Irad, nombre que significa asno salvaje, y que representa el poder opresor de los que acumulan terrenos, los latifundistas, lamentable y vergonzosa situación tan practicada a lo largo de la historia y sí que es visible en nuestra América Latina en general y en Colombia en particular, donde según la revista Portafolio, el 52% de la tierra productiva está en manos del 1.5% de la población, y que la han adquirido además como auténticos asnos salvajes contra los cuales es muy difícil luchar, y a estos acumuladores de tierras hoy podríamos añadir también a los acaparadores o privatizadores de los recursos naturales: agua, gas, carbón, petróleo, espectro electromagnético, etcétera, etcétera, que excluyen a los demás, a los hermanos, del acceso y disfrute de la creación que Dios hizo para todos por igual. Sigamos pues con los descendientes, y los siguientes son Mahuyael, que significa Dios es destruido. ¿Qué tal el nombrecito? Y Matusael, que significa hombre ávido de poseer. ¿Qué tal este? ¿Y qué tal el nombre de este par de angelitos? Y que representan el poder de la codicia y el intento de destruir al mismo Dios. El dinero, la autoridad y el lucro personal son poderes que tantas veces han sido endiosados, convertidos en divinidades que directamente están en competencia con el Dios de la justicia. Pues en el corazón del ambicioso y codicioso está el deseo de acabar con un Dios que le exige esto que leemos en el libro del Deuteronomio. Confronten el capítulo 15 y los versículos 7 y 8, donde encontramos lo siguiente: Si hay algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades del país que el Señor, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Ábrele tu mano y préstale lo que necesite para remediar su situación. O sea, un Dios que exige devolverle al hermano lo que en justicia le pertenece. Y eso no le agrada a los caínes. Toda esta clase de gente, o sea, las personas con estas características, son las que pertenecen a la estirpe de Caín, porque no les importa la vida del hermano. Y es esto lo que nos invita a identificar Dios en su palabra y en su revelación, que es la Biblia. Continuemos con Lamec, que es descrito como el que acude a la violencia desmedida, pues igual que Caín también mató, y Lamec a 2 hombres por ofensas menores, relacionándolo con aquellos que a lo largo de la historia no han tenido escrúpulo alguno en derramar sangre o realizar cualquier atrocidad en nombre de una
particular, arbitraria y supuesta justicia, lo cual se presenta con especial frecuencia, por ejemplo, en los colectivos armados, tanto legales como ilegales. Continuemos con Yabal, descrito en el texto bíblico como el antepasado de los que viven en campamentos y crían ganado. Resulta que la posesión desmedida de ganado se había convertido en la época de los escritores sagrados en dominio y control económico sobre los demás. De hecho, hoy seguimos viendo el gran poder acumulador que representa la ganadería y los grandes problemas que ésta genera, como por ejemplo el nefasto fenómeno de la ganadería extensiva, por no hablar del manejo inescrupuloso que hacen de los precios o del daño ambiental que causan. Ahora sigue Lubal, que por su parte aparece como el antepasado de los que tocan la lira y la flauta. Y no es que Dios condene el arte o las manifestaciones culturales, sino que Dios denuncia es el hecho de que los poderosos siempre se han apoderado de ellos, convirtiéndolos en instrumentos a su servicio, para que canten, escriban, actúen o reciten, promoviendo sus intereses, y en todo caso no denunciando sus injusticias, convirtiendo así el arte y la cultura en objetos distantes e inalcanzables para los pueblos, y que no reflejan sus realidades e identidades. Ese caso lo vemos claramente, por ejemplo, en los artistas que apoyan a Palestina hoy en día. Son permanentemente bloqueados en medios de comunicación, se les cierran las puertas de todos los escenarios del mundo. Sigamos ahora con Tubal Caín, identificado como el antepasado de los forjadores de bronce y de los herreros. Y aquí Dios no está condenando el trabajo con los metales, sino denunciando su uso por parte de algunos que los utilizan para incrementar su poder y opresión mediante la fabricación, ya no de herramientas de labranza o de utensilios que faciliten la vida diaria, sino de armas, armaduras y carros de combate, cambiando algo tan positivo y útil para la vida en un instrumento de violencia, muerte y sometimiento que hoy aún persiste y de forma potencializada. Y terminemos con las mujeres citadas en el texto bíblico, cuyos nombres están todos relacionados solo con atributos externos y por lo tanto materialistas e instrumentalistas. Adá significa adorno, Silá significa aderezo y Naamá significa preciosa, hermosa. Y como se puede ver, representan a la mujer sometida al capricho, a las pasiones y al poder del varón, sin darle importancia alguna al valor del ser femenino, sino solo a sus atributos externos. Y la Biblia condena esto de parte de Dios, y es lo que nos quieren transmitir los escritores sagrados como algo contrario al plan de Dios y al diseño de su creación, al haber creado al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza que es desvalorizada cuando se instrumentaliza a la mujer como un objeto de placer. Todo lo anterior es lo que Dios condena y denuncia, inspirando a sus agiógrafos para que relacionen a quienes poseen estas características con los hijos de Caín, el padre maldito. Y es así como debemos entenderlo
y no como una especie de camisa de fuerza interpretativa literalista y fundamentalista que no terminaría diciéndonos nada. Además es de observar que los desarrollos de actividades tan disímiles aquí expresados como la ganadería, los forjadores de metales o el desarrollo de las artes pertenecen a épocas tan lejanas en el tiempo las unas de las otras que es absurdo creer que estos relatos sean literales y correspondan a crónicas de acontecimientos históricos. Claro que no. Entonces, luego de conocer nuestros orígenes y ver que le damos la espalda a Dios y nos alejamos cada vez más al oriente de Él, y con la tierra en caos, poblada y dominada por la estirpe de Caín, nosotros nos encontraremos de nuevo aquí, en Peregrinos de Cristo, en una semana, para ver hasta dónde más somos capaces de caer y para descubrir qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, Peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.